Hace unos años iba caminando yo por el Canal de Castilla y me encontré una escena que me llamó la atención. Había dos padres que iban hablando y uno le dijo al otro: «Oye, ¿qué hemos hecho bien?» Y el otro le respondió: «¡Qué bien lo hemos hecho!». Delante de ellos iban sus dos hijas de 20 y de 19 años, que habían sido alumnas mías, y uno de ellos empezó a decir: «Pues mira, cuando eran pequeñas las llevábamos a Matallana, a un parque, y nos comíamos esos polvorones que nos habían sobrado en Navidad. Luego, cuando nos llamaban del colegio, íbamos a colaborar cuando teníamos que hacer los disfraces o cuando nos llamaban para las reuniones de padres. Cuando te quedaste en el paro, se lo contaste y lloramos juntos. Y cuando se murió la abuela, de la misma manera. Y ahora, que tiene 20 años, cuando se va a las fiestas del pueblo, vas a las 3 de la mañana a buscarlas porque no te fías de que se monte en un coche con alguien que haya bebido». Yo, que estaba viendo esa situación, me acerqué a ellos, creo que se habían dado cuenta que yo estaba detrás, y les dije: «¿Me dejáis contaros un cuento?». Y les conté lo siguiente, que cuando yo trabajaba en Puebla de Sanabria, había un padre que llevaba a su hijo desde Zamora hasta Sanabria todos los veranos para pasar el verano con abuela. Y un día le dijo: «Jo, papá, que tengo 12 años, déjame ir solo». El padre, después de pensarlo mucho, dijo: «De acuerdo, vas a ir solo, pero con una condición. Vas a llevar este sobre en el bolso y en el caso de que pase algo en el trayecto o que tengas miedo, vas a abrir el sobre». Entonces salió el tren y después de una hora empezó a haber un revuelo. Eran estos trenes antiguos en los que había camarotes, y el interventor le dijo: «No salgas, hijo, no salgas de aquí, que hay un problema». En ese momento el hijo se acordó del sobre, abrió el sobre y leyó: «Estoy en el último vagón, tu padre». Educar va de esto, de ir en el último vagón, de acompañar. Y vamos a hablar de educación con H, de cómo humanizar la educación. Antes de nada voy a plantear unos principios educativos que yo creo que todos tenemos que tener claro. El primero que tengo que decir es: nuestros hijos no son los reyes de la casa. Son nuestros hijos, les queremos mucho, pero no son los reyes de la casa, porque si no se van a convertir en unos tiranos y nosotros en sus vasallos. En segundo lugar, para ser buen padre hay que ser buena persona, porque los niños nos escuchan poco, pero nos observan mucho. Los niños vienen a ser fotocopias de sus padres. Un día, cuando llevaba yo a mi hijo a Valladolid a jugar a baloncesto, cuando fui a recogerle a las 10 de la noche, había un padre y me acerqué y dije: «Hola, buenas noches». Y el padre me respondió: «Buenas noches». Y bueno, no querrá hablar mucho. Y ya me acerqué otra vez y dije: «Bueno, parece que no hace mucho frío hoy, ¿no?». «Eso parece». Cuando terminaron los chicos de jugar, chicos de 2 metros de alto, se tiraron unos encima de los otros, empezaban a reír y ya no pude más. Digo: «Ojo, solo este rato que están pasando merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo». A lo que el padre me contestó: «Sí, todos ahí pasándoselo bien, pero mira a mi hijo allí sentado con cara de amargado». En inglés decimos like father, like son. Mirad, yo sustento la educación en 3 pilares, o 4 incluso podríamos decir. El primer pilar que yo sustento es ternencia. Mitad ternura, mitad paciencia. Los niños necesitan cariño. El segundo pilar son los valores. Los niños necesitan valores. Si introducimos el valor de la responsabilidad, el valor de la empatía, cuando mi hijo o mi hija el día de mañana sea médico, va a tratar con cariño a esa abuela que viene y la tiene que decir que tiene una enfermedad grave. O si le educo en la responsabilidad, cuando mi hijo sea fontanero y quede a las 9 de la mañana, se va a presentar a esa hora. Y otro aspecto muy importante de esta pata de la educación son los límites. Nuestros hijos necesitan límites, porque si no tienen límites, se neurotizan. Y si no se les ponemos nosotros, se los va a poner la sociedad, y probablemente de una manera más dura. Y un aspecto importante que también tenemos es validar. Tenemos que validar las emociones que tienen nuestros hijos. Si intentamos compararlo con algún aspecto de la psicoterapia, en psicoterapia hablamos de los hambres psicológicos. Y los niños y los adultos tenemos hambre de estructura externa e interna. Ahí nos lo va a dar en muchos casos los límites.
También necesitamos hambre de reconocimiento. Ahí nos lo va a dar esa ternencia de la que hablábamos, mitad ternura, mitad paciencia. Y el último es el hambre de estímulo. Necesitamos hacer cosas. Otro de los aspectos que quiero hablar es que esto de educación va mucho de sembrar. Decía Jorge Bucay que todo lo bueno que te pasa en la vida te lo mereces, pero se paga por adelantado. Y hay que pagar por adelantado. Un día estaba yo en el patio y me viene un alumno y me dice, teacher, me pegan. Y digo, ¿quién te pega? Me dice, ese. Digo, uy, ese me debe ahí una, porque yo pago por adelantado. Y digo, y me la voy a cobrar ahora. Llamo a ese niño y digo, oye, ven aquí. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y me decías que tenías miedo del payaso It, que tu padre te ponía películas del payaso It, un payaso asesino? Dice, sí. Digo, ¿y qué hacía yo cuando tenía el miedo? Dice, me ponías entre tus piernas y me hacías así en el pelo. Digo, pues este niño que viene de Bulgaria ahora tiene miedo y le está pasando lo mismo que te pasaba a ti. En esos momentos vi un movimiento cercano a estos movimientos que vemos en Brain Spotting o MDR de ojos, y se fue este niño. Al poco rato vino y me dijo, teacher, me has conmocionado. Yo creo creer que quiero decir, me has emocionado. Se acabaron los problemas. Pagamos por adelantado. Bien. Otro de los principios que quiero hablar sobre educación es que no podemos educar desde el miedo y desde la culpa. Y actualmente se educa mucho desde el miedo y desde la culpa. En España, según los datos que nos transmitió Javier Urra, hay 200.000 casos de violencia filioparental, de niños que pegan a sus padres. Cuando yo le pregunté cómo se sabían estos datos, estas estadísticas, me contestó que era por los datos que tenían de la policía. Yo le dije, entonces hay más, porque hay muchos padres que no denuncian a sus hijos. En segundo lugar, no podemos educar tampoco desde la culpa. Claro, como llego tarde a casa, claro, como no puedo, como estoy con el móvil, no hago caso al niño, bueno, pues le permito hacer, no le pongo límite, le defiendo aunque no le tenga que defender con los profesores o con otros alumnos o con otros compañeros. Bien, estos serían un poco los pilares que tenemos de educación. Vamos a hacer ahora un recorrido desde la primera infancia hasta la adolescencia y un poquito más. Mirad, decía Eric Perne que todos los niños nacen príncipes o princesas hasta que sus padres les convierten en rana. Los primeros años de vida no la jugamos. Venimos al mundo con una herencia, pero los primeros años, junto con la situación social en la que vivimos, nos va a marcar nuestra edad adulta. José Zurita nos dice que los niños tienen como una especie de radar y que van introyectando sobre todo lo que ven a nivel no verbal, si el niño es tocado o no es tocado, y con esto crean lo que se llama el drama, o lo que él llama el drama del guión de vida, ¿no? El guión de vida lo vamos creando a base de una serie de mandatos y de impulsores. Si yo a un niño solo le doy besos cuando se pone malo, le estoy dando ese mandato: cuando estés malo te voy a querer, ponte malo. O cuando yo a un niño le hago todas las cosas, esto que llamamos ahora padres helicópteros, que hacemos todas las cosas a los niños, o padres, ahora hablamos de los padres cortacésped, que vamos quitando todos los problemas a los niños, lo que le estoy diciendo: no crezcas, porque siempre vas a tener a papá o a mamá haciéndote las cosas, ¿vale? Y tenemos también una serie de impulsores. Me voy a detener en los impulsores. Mirad, tenemos 4 impulsores. 1, complace. No, sé bueno, no des guerra, no lleves la contraria. Vamos a ver, hay veces que sí, que hay que complacer, pero hay momentos en los que hay que poner la mano y decir: basta ya, trátame bien. Porque si yo al niño le enseño a ser sumiso, el día de mañana cuando le ofrezcan un porro va a decir: claro, tengo que fumarle. O cuando le ofrezcan tener relaciones sexuales y él no las quiere, va a decir: claro, es que tengo que obedecer, es lo que me han enseñado mis papás. El segundo es ser perfecto. Suena muy bien, ¿no? Hacer las cosas perfectas. Bueno, pues cuidado, porque yo tengo casos en los que tenemos niños que para hacer las cosas perfectas y lo pueden repetir hasta la saciedad, y si se equivocan en una hoja entera no les vale utilizar incluso el tipex, tienen que repetir absolutamente todo y se convierte en una obsesión. Otro impulsor es: esfuérzate mucho. Esfuérzate.
Suena bien también, ¿verdad? Bueno, pues yo se le tengo. Y es una faena, porque yo los domingos trabajo entre 6 y 7 horas. Tengo un vecino que me dice, Juancar, cómete unas pipas de Mercadona y relájate. Cuando yo acabé mi tesis doctoral, mi madre, ¿sabe lo que me dijo? Juan Carlos, hijo mío, ¿qué vas a hacer ahora? No te hagas un holgazán. Ya tenía varios estudios universitarios y todavía tenía esa presión. Y el último impulsor que tenemos es date prisa. Yo recuerdo, es otro impulsor que yo también tengo, a mi padre, que si quedaba a la 1 con mi madre, a la 1:01 ya era muy tarde, no tarde. Y ya estaba, Pepe, Etelvina, baja. Vale, ¿qué me pasa a mí ahora? Que cuando yo cambio de clase, de una clase a otra, como tarde 1 minuto el profesor o la profesora, ya me estoy subiendo a las lámparas poniéndome nervioso. Bien, entonces, con todo esto, vamos a crear la personalidad de nuestros niños. Y mirar, es más fácil construir a un niño que reparar a un adulto. ¿Vale? Entonces, todo lo que invirtamos en la infancia nos lo vamos a ahorrar en los problemas en adultez, ¿no? La negligencia de los primeros años las vamos a pagar en la edad adulta. Quiero terminar esta primera etapa con algunas cosas. La relación madre con los hijos es mucho más potente que los padres con los hijos. Y pasan algunas cosas curiosas. Por ejemplo, hay madres que han tenido carencias. ¿Os acordáis de las NALI? Las necesidades arcaicas legítimas insatisfechas. Cuando han tenido esas carencias que no se las ha dado su propia madre, las pretenden conseguir a través del cariño de sus hijos. Y les transmiten su propia ansiedad a los niños, creándoles un exceso de responsabilidad. Hace unos años en Estados Unidos se hizo un experimento con unos conejos, cuando se hacían experimentos con animales, y pusieron a un conejo y a una coneja, macho y hembra, en 2 salas diferentes, le llenaron de electrodos para ver qué pasaba en su cerebro, y en otras salas que ninguno de los dos lo veía, se mataban a los gazapos, a las crías de conejos. Cada vez que mataban a una cría, la madre vibraba, pi, 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 y el padre no se inmutaba. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener cuidado en los primeros años de vida, y el rol de la madre, insisto, y sobre todo es una figura de apego muy importante en estas edades. Vamos a ir subiendo y nos vamos a la edad propiamente escolar. Y aquí voy a hablar tanto para padres como para docentes. Vale. Lo primero que quiero decir es que para muchos niños la escuela es una segunda oportunidad, porque la primera oportunidad que están teniendo en sus familias no está siendo buena. Hoy tenemos mucho dolor en nuestras aulas. Y os digo una cosa, tenemos que educar a los niños que tenemos, no a los niños que nos gustaría tener. ¿Vale? Lo que tenemos es lo que hay que hacer. Segundo lugar, en los colegios, en las aulas, pasan cosas. Hay niños que hacen pis cuando son pequeños, hay niños que se les olvidan los deberes, hay niños que hablan, hay niños que se levantan, hay niños que se pegan, de la misma manera que en el centro de salud se cosen puntos de sutura y se tratan infartos. Bienvenidos a la escuela, bienvenidos a la educación. Esto es la educación. Bien, otra cosa importante es que el niño que es querido viene a la escuela a aprender. Pero ¿y el niño que no es querido? ¿A qué viene a la escuela? A ser querido. Por eso hablo de humanización de la educación. Educación con H. Bien, mirad, yo en educación hablo de la regla de las 3 OR. Las 3 son humor, amor y dolor. En primer lugar, mirad, hace unos años, cuando yo trabajaba en un colegio en Benavente, me mandaron sustituir y fui a un aula y digo, bueno, voy a entretenerles poniéndoles un problema de matemáticas un poquito complicado. Y les planteé lo siguiente. Si Cristóbal Colón descubrió América en 1492, ¿cuántos años tengo yo? Sí, no lo cogéis. Bueno, pues un niño levantó la mano y dijo, 30. Yo tenía 30 por aquel entonces. Digo, bueno, ¿cómo lo has adivinado? ¿Qué algoritmo has hecho? Y me respondió, es muy fácil. Yo tengo un primo que tiene 15 y es medio bobo. Bueno, tenemos que tener humor, tanto en la escuela como en casa. Tenemos que tener un sentido del humor. También es educativo. En segundo lugar, amor. Se aprende a amar siendo amado.
Hace unos años me pasó una cosa muy curiosa. Terminamos el curso y me viene un alumno y me dice: teacher, gracias por lo que has hecho por mí. Digo: ¿pero qué he hecho yo por ti? Y me dice el niño: cuando subías por las escaleras me hacías así, me guiñabas el ojo y me levantabas el dedo. Cuando ponías vídeos de llorar, vídeos que poníamos para trabajar las emociones, me dejabas esconder detrás de ti para que no me viesen los demás cómo lloraba. Yo les permitía llorar, pero él no quería que les viese. Dice: y luego cuando venías a clase me decías cosas al oído. Siempre decía lo mismo: eres un campeón y si te hace falta ayuda, dímelo. Esas eran las cosas que hice yo por el niño. Y él lo percibió. Otro de los aspectos importantes de estas medallas educativas que la vida me ha regalado es, yo tuve un niño autista hace unos años y cuando fue al instituto, antes habían unas aulas cerradas, tenían a estos niños unas aulas cerradas y como se portaba muy bien, le ofrecieron que él mismo se pusiese un premio, y el premio que pidió que este niño fue entrar en las clases de inglés. Entonces los profesores del instituto me llamaron, yo trabajo en educación primaria, y me dijeron: oye, ¿qué has hecho con este niño para que quiera las clases de inglés? Yo lo pensé y dije: he hecho 3 cosas. He hecho, primero, presencia, estar con él, permitirle ser él. Segundo, potencia. He creído en él, he creído que él tenía un potencial que podía desarrollar. Y en último lugar, permiso. Le he permitido ser como era. ¿Vale? Las 3 P's que hablamos también en psicoterapia. Bien. Y finalmente, dolor. En las aulas y en la vida y en el mundo tenemos mucho dolor. Hace unos años yo tuve una madre y bueno, cuando en la reunión le estuve contando que era importante que abrazase a su hijo y que le tocase. Cuando se fue de la reunión, yo le vi que no le estaba gustando lo que le estaba diciendo. Entró su hijo en la clase y me dijo: ¿sabe usted lo que le digo? Yo intenté abortar de y no lo conseguí. ¿Qué mandato le está mandando esta madre? No existas. ¿Vale? Cuidado, porque dentro de los guiones tenemos el guión suicida. Este año he tenido una experiencia fuerte con un alumno, un muy buen alumno, que bueno, pues en uno de los exámenes yo le puse una nota muy bonita y le digo: mira, dáselo a tu madre. El niño lo lee, se ríe y dice: teacher, esto a mi madre no le importa. Digo: bueno, dáselo a tu padre. Se ríe y dice: teacher, a mi padre no le importo yo. ¿Qué hice yo con este niño? Mirad, lo primero le dije: puedes contar conmigo el resto de tu vida. Lo que yo llamo tutorías individualizadas, tutorías vitalicias, tutorías para toda la vida. En segundo lugar, le seguí poniendo las notas. Las leía y las firmaba yo. ¿Vale? Entonces, le hice ver que no se sentía solo o que no estaba solo en el mundo. Otro aspecto importante que yo propongo son tutorías individualizadas. Que los niños y los padres hablemos con nuestros hijos todos los días. Los profesores, de manera individualizada, voy a decir una vez al trimestre, hablar con vuestros alumnos, preguntarles cómo se sienten, preguntarles si hay algún niño que le molesta o que la acosa, preguntarles si se sienten a gusto, si oyen o si ven bien en clase, preguntarles si tienen algún problema en casa. Mirad, hace unos años yo llevé a unos alumnos de excursión y claro, una de las niñas pues me dijo su madre que no tenía control del esfínteres nocturno, y muchos diréis eso: bueno, ¿y eso qué importa? Pues claro, era una excursión con nocturnidad, dormíamos fuera, y vosotros imagináis, porque no van a una suite, van a compartir la habitación con 4 o con 6 personas. ¿Cómo lo hacen? ¿Lleva los pañales en la maleta? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues yo al saberlo propuse, tomamos unas medidas. Y entonces venía a mi habitación, yo le decía: ven, vamos a tomar una pastilla, y ella allí, bueno, pues se cambiaba y por la mañana exactamente igual. Pero claro, tenemos que conocer estas cosas de nuestros alumnos, ¿vale? Bien, algunas cosillas para los padres. En primer lugar, no habléis mal de vuestros hijos fuera de casa. Lo podéis hablar con vuestro terapeuta, lo podéis hablar con vuestro marido, pero no lo habléis mal de vuestra casa. Es como la afición que chifla a su equipo, ¿vale? Porque no sabéis que a ese amigo o a esa amiga que le estáis contando las intimidades de vuestro hijo, si el día de mañana va a seguir siendo amigo o amiga, y a lo mejor lo utiliza en vuestra contra.
En segundo lugar, hablarles bien también a vuestros hijos. Yo suelo decir que no se dice, no se grita gritando. Yo a veces veo en el parque, tonto, ¿para qué le insultas? Plas, plas. Seamos congruentes como hablamos. No mandéis fotos de vuestros hijos, que no sabéis. Pero incluso yo hay veces que me dicen, mira la pierna de mi niña con alergia, y me mandan una foto de la niña en braguitas. No, ni al profesor se le manda eso, porque no sabemos en manos de quién puede caer. Sobre otra cosa importante es todas las cosas que tengáis que hablar con vuestros hijos, intentar que sean en casa. Una profesora, cuando estaban los alumnos en la fila, estaban creando un problema, estaban pegando, y se los vienen a decir, y dijo la profesora, ahora en clase lo hablamos. Y la niña le respondió, anda como mi mamá, que solo me riñe cuando estamos en casa. Bueno, pues hacerlo en privado. Finalmente, los deberes. Con los deberes hay bastantes problemas en algunas familias. Os digo una cosa, ¿se puede ayudar con los niños con los deberes? Sí. Lo que es ayudar, responder, preguntarle la lección, eso lo podemos hacer, siempre que no se convierta en un conflicto. Cuando se convierte en un conflicto, hay que pedir ayuda. Si nuestras posibilidades no lo permiten, pues tendremos que tomar clases particulares, pero no puedo convertirme en profesora en casa para abdicar de madre o de padre. ¿Vale? Es importante. Bien, vamos a seguir subiendo y nos vamos a la adolescencia. La adolescencia, los adolescentes son como la M30 en obras. Tienen un follón muy grande por dentro, pero ya es un follón no solo de hormonas, que creemos, están las hormonas, que también, sino también de neuronas, como nos dice la neurociencia. Uno de los problemas que tienen los adolescentes es que la corteza prefrontal no está formada y no va a terminar hasta los 25 años. Y en la corteza prefrontal tenemos las funciones ejecutivas, las funciones de planificación, de autocontrol. Entonces no van a poder, ¿vale? Entonces cuidado, pero incluso en la universidad sigue siendo adolescentes muchos de ellos, que les tratan como mini adultos. En segundo lugar, en adolescencia se da una segunda poda neuronal, y esta poda neuronal se da por la noche. Es un jardinero, como nos dice Rafa Guerrero, que trabaja por la noche. Entonces, tienen que dormir nuestros alumnos, tienen que dormir nuestros hijos bien. Y no están durmiendo, entre otras cosas, por los problemas de los móviles, ¿vale? No están durmiendo lo suficiente. Tenemos que conocer a nuestros hijos, tenemos que conocer a nuestros alumnos, tenemos que hablar con ellos. Mira, yo suelo hablar de la teoría del ladrillo suelto. Cuando un albañil quiere tirar una pared, busca un ladrillo que está más flojito, sabe que si le da ahí el golpe, el muro cae para abajo. Con nuestros alumnos y con nuestros hijos pasa lo mismo. Crean muros, sobre todo en la adolescencia, para que no entremos. Y tenemos que encontrar ese ladrillo suelto. Yo tengo niños que el ladrillo suelto es su hámster, o Ibai Llanos, o el fútbol, o el baloncesto, o la gimnasia rítmica, o la música. Tenemos que encontrar ese ladrillo. Hace muchos años una madre me dice, pues mi hija no tiene ladrillo suelto. Digo, vamos a ver la música. Que no le gusta la música. La ropa. Dice, sí, eso le encanta. Bueno, pues ese es el ladrillo suelto. Y si tiramos a través de ese ladrillo suelto, vamos a poder crear una conversación. No podemos ser adolescentes con nuestros adolescentes. Tenemos que pegar el estirón como padres, ¿vale? Entonces, nos ayuda mucho el crecer, nos ayuda mucho el que nos formemos. Ahora tenemos muchas posibilidades de formación. Yo escribo recetas para educar en el periódico Tribuna de Valladolid, incluso en la revista Bonding, donde podemos leer recetas para padres y para madres, ¿vale? Otra cosa importante es, tenemos que confiar en ellos, no nos queda otra. Entonces hay que darles responsabilidad y tenemos que confiar en ellos. Son contradictorios. De hecho, un adolescente, si se va a comprar unos pantalones, lo que le diría a la dependiente sería, si estos pantalones le gustan a mi madre, ¿puedo venir a descambiarlos? O sea, porque muchas veces estos adolescentes necesitan límites para incumplirlos, no para cumplirlos. Entonces, ser hábiles cuando negociéis, por ejemplo, la hora de llegada. Si quieres que llegue a la 1, tú le dices que quieres que la hora límite es la 1 menos cuarto. Y él lo va a infringir y va a llegar un cuarto de hora más tarde. Y todos contentos. A veces en educación necesitamos conspirar. Y una cosa más.
Vuestro hogar tiene que ser un oasis. Si vuestro hogar es un lugar de gritos, es un lugar donde no se encuentran a gusto, van a buscar otro lugar donde estar. Y en el momento que puedan, van a huir de vuestro hogar. Voy a seguir subiendo y permitirme que hable de una figura muy importante para mí en educación. Hace unos años en una familia estaba el papá, la mamá en la mesa comiendo con su hijo y con el abuelo. Entonces el abuelo estaba comiendo la sopa, al pobrecillo le temblaba la mano y en un momento dado, aparte de caerse la sopa por la cara, se cayó el plato y se rompió. El padre se enfadó muchísimo y dijo: se acabó. A partir de ahora ya no vas a comer con nosotros, vas a comer en la camilla porque es que esto no se puede consentir y además con este tazón de madera para que no lo rompas. Y así comieron durante varios días en silencio y un día el hijo estaba en su cuarto con un cachito de madera y una pequeña navajilla haciendo algo y el padre se acercó y le dijo: hijo mío, ¿qué haces? ¿Alguna manualidad para el colegio? Y dice: no, papá, estoy haciendo un cuenco para cuando tú te hagas mayor. Lo que hagas te harán. Bien, quiero hablaros de los abuelos. Los abuelos es una figura muy importante hoy en la educación. En la educación de los abuelos hay cosas que tenemos que decir a ellos y hay cosas que tenemos que decir a los padres y a los nietos. Les tenemos que decir que no podemos ponernos a discutir sobre criterios de educación delante de los niños, que antes se educaba de una manera y ahora se educa de otra manera. Antes dábamos mercomina, luego cristalmina y ahora lavamos las heridas con agua y jabón. Bueno, pues ahora en educación lo hacemos de otra manera, ¿vale? No podemos castigar a los abuelos sin ver a los nietos, ¿eh? Eso es una crueldad, ¿no? A los niños hay que enseñarles a que respeten a los abuelos, a que no se les habla con rabia, ¿vale? Francisco Tanucci tiene una viñeta, Frato, que hay un nieto y un abuelo y dicen: abuelo, nos cuidamos el uno al otro. Hoy día hacen una función muy importante. Solo para reflexionar, para los que tengáis padres, para los que tengan abuelos. Mirad, esto que tengo yo aquí, que parece 1 metro en 100, es la edad que podemos vivir o que pueden vivir vuestros padres, que pueden vivir los abuelos, incluso vosotros. Bien, ¿cuántos lleváis? Vamos a poner 60, a lo mejor vuestros padres alguno más. 1/3 de la vida la vamos a pasar dormidos. Alguna faena seguro que la vida nos hace. Si no llegamos a los 100, llegamos a los 90. No está mal. Hay que espabilar. Y si tenemos que decir algo a nuestros papás, a los mamás, a los que tengáis suerte de tenerlos, hacerlo pronto. Bien, vamos a hacer ahora un recorrido por algunos de los problemas que yo veo en educación. El primero que quiero adentrarme son las rabietas. Y mirad, las rabietas, antes, cuando un niño tenía una rabieta, como creíamos que lo hacía adrede, se le dejaba solo llorando y podía tirarse llorando media hora o 40 minutos y le abandonábamos. Ahora nos hemos dado cuenta que eso el niño lo vive como un abandono. Entonces, ¿qué debo hacer ante una rabieta? Bien, varias cosas. Primero, siempre hablaré al niño a su altura, porque si a un niño le hablo desde arriba soy un gigante y si le grito soy un monstruo. Bien, entonces voy a ser firme en el fondo, suave en la forma. Dicen que los niños son como la flor del loto, se abren al manso rocío y se cierran al fuerte aguacero. Voy a ser firme, pero a la vez voy a ser cariñoso. Os propongo una fórmula. Lo primero, tanto para una rabieta, para una disputa en un colegio, para una disputa entre hermanos, lo primero, contención. ¿Qué es contención? Contenerles, que no se sigan pegando y que no se hagan daño, ¿no? En segundo lugar, validarles. Decirles: oye, te entiendo, te acaban de tirar el bocadillo de nocilla, el bocadillo de aguacate y eso da muchísima rabia, o te han llamado hijo de y eso da muchísima rabia, o tú quieres la pala de ese niño, yo te entiendo que da muchísima rabia. Ya, validamos la emoción. En tercer lugar, le relajamos. Después de haberle validado, le calmo. Intento calmarle. Puedo decir: ven, hijo, vamos a respirar, ven, te cojo en brazos y me dejas, ven, vamos a separarnos. Luego le informo, pero no le informéis, no le soltéis un sermón cuando no está calmado o cuando no has empatizado con él, porque no te va a escuchar.
Y finalmente normalizo. Y normalizar no es decirle, bueno, y esto no lo vuelvas a hacer. Normaliza, vamos a seguir viviendo. Y una cosilla más. No puedo enseñar a nadar a un niño cuando se está ahogando. ¿Vale? Cuando estemos en pleno problemón, no intentéis sacar todas las teorías educativas para soltarle un sermón. ¿Vale? Había una vez un niño que decía, mamá, papá, ¿por qué cuando te pregunto corto me respondes largos? No seáis pesados, no seamos pesados. Bien, vamos a seguir subiendo con los problemas que tenemos y mirar las separaciones. Hay a veces que hay padres que me dicen, bueno, no pasa nada con la separación. Hoy en España se dicen que se separan el 55% de las parejas. Yo en mis aulas de 20 niños, pues es fácil que haya entre 10 y 11 separados. La mayoría no se separan bien y se hacen daño. Hay gente que dice, no pasa nada. Yo tenía un alumno que una vez se cayó y le dije, venga, que no pasa nada, Gonzalo. Y me dijo, teacher, que sí pasa nada, que sí pasa nada. Entonces, cuidado porque sí pasa nada. ¿Qué piensa el niño? El niño tiene que vivir un duelo. Y el niño piensa, ¿ha sido por mi culpa? Piensan que son responsables de lo que se han separado, porque incluso cuando son pequeños, porque me he portado mal o porque habéis discutido por mi culpa. Segundo, ¿qué va a ser de mí? Entonces, esas respuestas hay que dejárselas claras a los niños. Cosas importantes. Cada flecha que un excónyuge le lanza al otro, primero atraviesa el corazón del niño. Entonces, cuidado cuando lo lancéis. No intentéis comprar al niño, intentar calmar el dolor con dinero y con regalos. Cuando haya que poner límites, que no sea si hay nueva pareja, la nueva pareja quien ponga el límite. El otro día pasó una anécdota en televisión, en un programa que hay, Lo sabe, no lo sabe, en el que llamaban por teléfono y le preguntan, ¿a quién llama? Dice, al hijo de mi expareja. Dice, ¿y por qué? Dice, no, porque este es un inútil que no sabe nada. Bueno, cuidado. Yo creo que todos nos tenemos que respetar, pero somos padres siempre, no expadres. Puede ser mi exmujer, pero no es mi ex hijo y no soy su expadre, ¿vale? Entonces, muy importante que tengamos un poquito de cuidado en las separaciones, porque los niños son un material frágil. Voy a seguir subiendo y nos vamos al bullying. Tenemos un problema muy serio con el bullying. En España se nos suicida cada día un niño. Es una de las principales fuentes de muerte infanto-juvenil. Detrás de todas estas muertes, o de la mayoría de ellas, está el bullying. 7 de cada 10 niños que sufre bullying no lo habla con sus padres. Por ahí eso lo que decía al principio, es muy importante que los padres hablen con sus hijos, que observen. Hay una regla de las 3 o de las 4 C, que dicen, la primera C es campanas, mira a ver si tu hijo va a clase o se está colgando las clases, las campanas es colgarse las clases. Otra C son las costumbres, mira a ver si tu hijo está cambiando de costumbres, mira a ver si se sube las mangas o se las baja porque tiene heridas de otros compañeros, mira a ver si le falta material. Y es muy importante en este aspecto los compañeros que tienen. Mirad, en el bullying tenemos 3 figuras. Tenemos el acosador, que necesita ayuda, porque una persona no se levanta por la mañana si está bien y dice, a ver a quién pego y a quién acoso yo. Está el acosado, que también le tenemos que dar habilidades sociales y le tenemos que defender. Y también están los que observan. Y a esos también tenemos que enseñarle qué deben hacer, porque los que observan pueden ayudar al acosador, pueden no hacer nada, pueden ayudar al acosado, o pueden reírse simplemente o ser transmisores, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no podemos mirar para otro lado, no podemos decir, bueno, no pasa nada, son cosas de niños, ¿vale? Porque es muy importante que nuestros alumnos, que nuestros hijos se sientan escuchados. Para ello hay que pasar tiempo con ellos. La media de los niños de 14 a 17 años que pasa con los móviles son 6 horas. Ahora tenemos muchísimo ciberbullying. Ha aumentado el ciberbullying y ha disminuido un poquito el bullying. No me salen las cuentas. Si 6 horas están en el colegio, tienen que dormir 8. 6 horas están con el móvil, o cuando estudian o cuando comen. Al día le faltan horas, ¿vale?
Entonces, es muy importante. Es importante que a los niños les concienciemos que hay delitos, que acosar a alguien es un delito. Y a muchos acosadores pagan penas, ¿vale? Y si no las pagan sus padres. Bien, y lo último que quiero tratar es la muerte. Tenemos que tratar la muerte. Y cuando se da, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que decírselo a nuestros alumnos. Hace unos años, en un pueblo, una madre falleció y no se lo dijeron a sus hijos hasta pasado 3 meses, porque iba a hacer la comunión y bueno, le estuvieron protegiendo, se le llevaron a la capital. Y a los 3 meses se lo dicen. ¿Qué dijo el niño? Dejarme de gastar esta broma. ¿Dónde está mi madre? No había visto ningún ritual, ni ningún duelo, no había visto llorar a nadie. Y ahora le dicen que hace 3 meses que se ha muerto su madre, ¿vale? Cuando alguien fallece en el duelo, igual que en la separación, el niño piensa, ¿ha sido culpa de mí? Segundo, ¿qué va a ser de mí? Igual, pero hay una más. Y tú, si se ha muerto el abuelo, papá, mamá, te vas a morir. Y no hay que engañarles. Y cuidado con lo que decimos. Cuidado con decir que se ha ido en un avión, porque no va a volver a querer montar en el avión. O cuidado con el miedo en los hospitales cuando fallecen en los hospitales, porque si la gente se muere en los hospitales, yo no voy a querer ir a un hospital. Entonces, seamos un poquito cautos en estos momentos, ¿vale? Bien, mirad, esto que tengo yo aquí, sois vosotros, que tenéis luz, psicoterapeutas, padres, profesores, y esto que tengo aquí, son vuestros pacientes, vuestros alumnos, vuestros hijos, que también tienen luz. Si juntamos las dos llamas, podemos lucir y iluminar muchísimo más. Pero vuestros pacientes, vuestros hijos, vuestros alumnos van a tener problemas. Y seguramente que puede que a lo mejor pues el abuelo se muere, o tengo un amigo que se mete conmigo, o suspendo las matemáticas, o me deja la novia, o tengo problemas de salud mental, o estoy en depresión. Y entonces, mirad lo que pasa. Ya no luce. Pero mirad lo bonito de la historia. Si vosotros, terapeutas, padres o profesores, que todavía tenéis luz, seguís acompañando, vuestros hijos y pacientes pueden volver a lucir. Muchísimas gracias.